Muy buenos días, gracias por estar otra vez en Capital TV y en Debates. La primera va al pecho. ¿Por qué llegó tarde Enrique Cornejo? ¿Por culpa de la Villarán o por culpa de Castañeda? Por culpa de los dos. Y un poquito de Andrade. Ya. Este esquema nació cuando se pretendió que el sistema de transporte, si alguna vez pensaron en un sistema, se basara en el metropolitano. Entonces la mezcla de combis y metropolitanos sin tener el tren o el metro estructurado es, creo, el mayor error de Lima. Y ahora estamos tratando de resolverlo, pero lo que pasa es que como confundimos mucho, ¿no? Castañeda con metropolitano y ahora Susana con sus corredores, todos empezamos a hablar de la reforma pensando que la reforma es sobre la base del metropolitano o del corredor. Claro. Y la reforma tiene que ser, y solamente puede ser, sobre la base del metro. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, si no lo pensamos así, empezamos a estructurar los corredores equivocadamente. Acá interrumpo a Enrique Cornejo, porque como yo le comentaba a Enrique, hay un montón de gente, me dijeron a mí para que sea candidato a la alcaldía de Lima, entre las cosas estructurales que están erradas en la visión del transporte de Lima, es que, número uno, tendría que haber una sola autoridad para Lima. Y lo que se tiene que entender es que el alcalde de Lima, por muy poderoso y exitoso, y que pueda conseguir pues 2.000 millones de dólares de bonos al año, vamos a ponernos en el mundo ideal, no es el responsable de ejecución ni de la planificación de los 6 trenes eléctricos. El primer tren eléctrico que se está haciendo, que comenzó a lanzarse hace tantos años y que está terminando el señor Ollantumala, del segundo tren eléctrico, una polémica adjudicación, pero ni del tercero, ni del cuarto, ni del quinto, ni del sexto, que es el monorriel de Castañeda. No, felizmente no va a ser el monorriel. Correcto, pero lo estoy tratando de graficar. Eso no es responsabilidad del alcalde. ¿Cómo el alcalde, el que gane quien sea, va a tener que articular con el ministro de Transportes el hacer corredores y ampliaciones de avenidas y otros metropolitanos y otros corredores azules en el medio de una construcción inmensa? Claro, lo que pasa es que el error es pensar que el alcalde de Lima solo puede circunscribirse a su tarea estrictamente limeña y en el sentido metropolitano, y eso no es así. Es decir, efectivamente, bueno, fue durante mi gestión como ministro de Transporte que el metro pasó al gobierno nacional. Porque lo que pocos saben es que hasta el año 2009 eso estaba en el ámbito del municipio. Y Castañeda, la autoridad autónoma del tren eléctrico. Correcto. Ahora, el próximo alcalde de Lima tiene necesariamente en obras viales, en transporte y en otras cosas que coordinar con el gobierno nacional. Tiene que ir de la mano con el alcalde provincial de Callao e incluso yo digo con el de Huarochirí, para que todo sea un sistema integrado y no se hagan cosas que vayan en contra del sistema. Mira, metropolitano por encima del metro. Ese ha sido un argumento constante de Susana Villarán. Creo que la llevaron a una equivocación. Ella no tiene por qué saberlo, pero los técnicos que están al costado son los responsables de este error. Conclusión. Cuando la línea 2 del metro, esta que has mencionado, que va de Ate al Callao, que está en concesión ya, se ejecute, alguna gente dentro de algunos años va a decir: ups, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué la línea la han llevado lejos del Estadio Nacional? La han acercado al Sheraton, María. Cuando lo que es lógico, así estaba previsto, haya una estación que se llame Estadio Nacional. Porque el concepto del metro es que debe ir por las rutas masivas. A ver, acá yo interrumpo y contradigo a Enrique Cornejo. La señora Villarán, señor Cornejo, Huevo Duro, Castañeda, quien sea que gane, tiene que tener la visión macro. Pero por supuesto. Entonces, el detalle lo tiene que saber el técnico. Entonces, la visión macro, la visión de Lima, es que estos 6 grandes trenes son la Horta y la Vena Cava. Pero espérate, pues, a eso estamos de acuerdo. ¿A dónde voy? Que no hay esa visión, y tan no hay esa visión que el propio gobierno nacional se ha contagiado. Y para congraciar a la señora Susana, para que no esté quejándose tanto de que el metropolitano es mejor que el metro porque es más barato, etc., han arrimado la línea 2 hacia el Sheraton. Y han alejado la línea 2 de la estación original, que era la estación Estadio Nacional. Claro. Entonces la pregunta es, cuando dentro de algunos años eso funcione, alguien va a preguntar: ¿por qué lo hicieron? La respuesta no es técnica. La respuesta es porque quisieron, contra la visión que estás con justeza reclamando, llevar el tema a una concepción coyuntural de la alcaldesa. Yo lo voy a explicar en términos casi infantiles para que la gente lo entienda. Tenemos una tallarinada, ¿no? El tallarín chuscón, el que comemos en el plato de fideo con la papa y con, ¿no? El tallarín gordo son estos 6 grandes, ¿no es cierto? Estos canutos grandes, vamos a ponerlos en esos términos, estas 6 grandes líneas que tienen que ir por abajo, que tienen que ir por arriba, que tienen que ir por acá, por acullá. Tenemos las otras avenidas grandes en donde tendrían que estar los corredores metropolitanos,
¿no es cierto? Pero tenemos otras avenidas medianas, entre comillas, donde deberían ser este metropolitano. Y además las vías para los autos particulares, y además los taxis, y además los trenes de cercanía. Ahí está completo. ¿De qué estamos hablando? Es que es en un solo plato. Tienes el tallarín gordo, el canuto, el tallarín mediano, y terminas con tallarines cabello de ángel, que son las avenidas donde tú transitas. Entonces, toda esta tallarinada la tendría que administrar un solo responsable. Primer punto que es central. Ahí estamos de acuerdo, aunque algunos lo repiten, creo que sin saber muy bien de lo que hablan, pero lo están repitiendo, y es bueno, ya es consenso. Con convicción y sin convicción, todos están repitiendo una sola autoridad para el transporte Lima y Callao. ¿Por qué digo? Porque vamos a ponernos en el caso de la línea 2, ¿no? Que ha sido tan polémica esa adjudicación, que si vale 4.000, que si vale 5.000, que si va a ser a una determinada... 25 metros de profundidad. 25 metros de profundidad, sin haber estudio de suelos, es medio complicado, hay zonas arenosas de Lima. Lima es realmente muy difícil de gobernar, ¿no? Nueva York todo es roca, por dar un ejemplo, ahí no hay nada que discutir. Mira lo que ha pasado con el túnel Santa Rosa, que el estudio decía que la roca era suficiente para no hacer revestimiento, hacen el primer hueco y se cae todo. Correcto. Ha tenido que demorarse 3 estoy años. poniendo un claro ejemplo, Nueva York es roca todo. Entonces, para que se solucione el problema de transporte, se va a tener que hacer una mega inversión nacional, que si no será con el aval del Estado, será con ejecución del Estado. Pero además hay que hacer, al margen del corredor azul y el metropolitano, más de estos corredores. La pregunta acá es madura. Esto se tendría que hacer en un lapso de 5 o 6 años. Con la cantidad de carros que hay, Enrique, ¿no tendría que llegar a un consenso y decirle a la gente, oye, un momentito, vamos a tener que sacar la mitad de los carros de Lima? Pares, impares, lunes, miércoles y viernes, porque ¿cómo se va a poder construir todas estas mega obras que se tienen que hacer en un lapso de 1 a 6 años a la vez? Claro, y eso es lo que va a pasar. O sea, al mismo tiempo que van a estar a la vez, al mismo tiempo van a generar desvíos a la vez, interferencias a la vez, y todo eso tiene que ser administrado por, evidentemente, una gestión que entienda este asunto. Pero además, sí creo que en ese periodo tenemos que hacer varias cosas. A ver, se ha propuesto horarios, ¿no? Está bien, creo que horarios... Para los camiones interprovinciales y para la salida de los... Y yo agrego pensar, con la misma visión con la que estamos hablando, en un antepuerto, que debe estar en alguna zona cercana a la Lima metropolitana, pero fuera del centro, digamos, neurálgico, para que los camiones que vienen de todos lados con containers y carga y van al puerto o al aeropuerto, en lugar de entrar a la ciudad propiamente, se queden en el antepuerto. Lleven ahí el container y de ahí el ferrocarril lo lleva al puerto. Te voy a contar algo. Ayer estuve en EMSA, no quiero ir de inmediato al tema, pero hay una idea que tengo en la cabeza y yo creo que se puede lograr con respecto a los grandes mercados que manejan carga pesada y que llegan no solamente para Puerto del Callao, sino que llegan además también para el consumo habitual, que es el pan llevar. Eso lo vamos a tratar seguramente en la segunda parte de la entrevista, pero yo insistí en esto de acá. Entonces, el alcalde de Lima no va a tener la plata para ejecutar ninguna de estas megasobras, como no están ni en su jurisdicción, ni en su competencia, ni en su pliego. La única que no está es la línea 2, la línea 3 y la 4, pero las otras que son viales sí están. No, pero eso, estoy hablando del metro. Ya, porque, okay. Sí. Porque como acá en el Perú hay que destrozar a García, hay que destrozar a Toledo, hay que destrozar a Fujimori, después del año 85 el tren eléctrico era mala palabra. Claro. Por eso Fujimori no toca Lima con le llamaban el tren fantasma. Porque era el tren de Alan y la idea era dejar las columnas para que humillara a Alan García. E inclusive cuando empezamos a hacerlo, una colega tuya sacó en El Comercio una regla de 3 que decía, si 10 kilómetros se hicieron en 27 años, ¿no? Entonces ¿cuántos serán 35? Serían 40. ¿no? Bueno, no creo tener ninguna colega en el momento porque yo me he ganado mi vida haciendo cosas, pero a lo que voy yo, esto de acá es algo que se tiene que aprovechar toda esta campaña electoral para que la gente se documente y que sepa que el Mirabús iba a ser, después fue el Metropolitano. Sería ideal que pasen el discurso del Gordo Andrade y la discusión con Castañeda, cuando Castañeda fustigaba el Metropolitano. Sería ideal poner a Susana Verán fustigando al Metropolitano de Castañeda. Y fustigando al tren en los primeros meses de su gestión. Lo que no entiende la gente es que no hay tardanza de derecha ni tardanza de izquierda. Claro. Y que la gente que se pasa 2 horas, 3 horas al día encima de un busing o encima de una combi o de una mototaxi, no le importa que se lo dé Cornejo o que se lo dé Huevo Duro. Correcto. Por eso la meta debe ser
¿Cómo hacemos para bajar las 3 horas que hoy día dedicamos mal o bien, más mal que bien, al tránsito, al tráfico, al desorden, por lo menos a una? Esas 2 horas, que es un cambio de vía sustancial, se logran con el sistema que hemos hablado, con las líneas del metro y las otras que son complementarias.